Cuando hablamos sobre la voluntad de Dios, siempre crea en el ser humano una muy inmensa intriga. El ser humano siempre ha estado preocupado e insistente en conocer el futuro. Es por ello que muchos recurren a ciertos ritos o a ciertos lugares que la Biblia prohíbe ir. Muchos cristianos también se preocupan e incluso llegan a obsesionarse por encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Bendiciones para todos. Soy Leonardo Acosta, creador de podcast Notas Teológicas. Hoy con una nueva nota, y es la voluntad de Dios. Debemos reconocer que la Biblia está profundamente interesada en la voluntad de Dios, su autoridad soberana sobre su creación y sobre todo lo que en ella hay. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo hacemos al menos en tres maneras distintas. El concepto más amplio se conoce como la voluntad decretiva, soberana u oculta de Dios. Con esto, los teólogos se refieren a la voluntad de Dios por la cual de manera soberana ordena todo lo que sucede. Dado que Dios es soberano y su voluntad nunca puede ser frustrada, podemos estar seguros de que nada sucede que no esté bajo su control. Él, al menos, debe permitir lo que sea que vaya a suceder. No obstante, aun cuando Dios permite pasivamente que las cosas sucedan, Él elige permitirlas porque siempre tiene el poder y el derecho de intervenir y prevenir las acciones y los acontecimientos de este mundo. En la medida que deja que las cosas sucedan, Él ha dispuesto que sucedan de cierta manera. Si bien la voluntad soberana de Dios a menudo no está oculta hasta después que ha ocurrido, hay un aspecto de su voluntad que nos es evidente: su voluntad preceptiva. En este caso, Dios revela su voluntad a través de su santa ley. Usemos un ejemplo. Es la voluntad de Dios que no robemos, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos, que seamos santos. Este aspecto de la voluntad de Dios se revela en su palabra, así como en nuestras conciencias, por lo que Dios ha escrito su ley moral en nuestros corazones. Sus leyes, independientemente de que se encuentren en la escritura o en el corazón, son obligatorias. No tenemos autoridad para violar esta voluntad. Tenemos el poder o la capacidad de frustrar la voluntad preceptiva de Dios, aunque de ninguna manera tenemos el derecho de hacerlo. Tampoco podemos excusarnos para pecar diciendo: lo que será, será. Puede ser la voluntad oculta o soberana de Dios que nos permite pecar, ya que Él hace que su voluntad soberana se cumpla incluso mediante nuestros actos pecaminosos.
Cuando Dios nos permite quebrantar su voluntad preceptiva, no debe entenderse como un permiso en el sentido moral de otorgarnos un derecho moral. Su permiso nos da el poder, pero no el derecho a pecar. La tercera manera en que la Biblia habla de la voluntad de Dios tiene que ver con la voluntad de disposición de Dios. Esta voluntad describe la actitud de Dios, define lo que le agrada. Por ejemplo, Dios no se complace en la muerte de los malvados, aunque con toda seguridad Él dispone o decreta la muerte de los malvados. El deleite supremo de Dios está en su propia santidad y justicia. Cuando juzga al mundo, se deleita en la vindicación de su propia rectitud y justicia. Sin embargo, no se alegra por aquellos que reciben su juicio. Dios se complace cuando sentimos placer en obedecerlo y le disgusta profundamente cuando lo desobedecemos. Muchos cristianos se preocupan e incluso llegan a obsesionarse por encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Si la voluntad que buscamos es su voluntad secreta, oculta o decretiva, entonces nuestra búsqueda es absurda. El consejo secreto de Dios es su secreto. No le ha complacido dárnosla a conocer. Dista mucho de ser una marca de espiritualidad la búsqueda de la voluntad secreta de Dios, y más bien es una invasión injustificada de la privacidad de Dios. El consejo secreto de Dios no es asunto nuestro. En parte, esta es la razón por la cual la Biblia tiene una postura tan negativa de la adivinación, la necromancia y otras prácticas prohibidas. Haríamos bien en seguir el consejo de Calvino cuando dijo: cuando Dios cierra su santa boca, dejo de insistir. La verdadera marca de la espiritualidad se ve en aquellos que buscan conocer la voluntad de Dios que está revelada en su voluntad preceptiva. Es la persona piadosa que mediante en la ley de Dios, aquel que medita en ella de día y de noche, mientras buscamos ser guiados por su Espíritu Santo, es vital que recordemos que Él nos guía principalmente hacia la rectitud. Somos llamados a vivir nuestras vidas de acuerdo con cada palabra que procede de la boca de Dios. Es de nuestra incumbencia su voluntad revelada. De hecho, es el asunto más importante de nuestras vidas. Bendiciones.